Bien, pues ahora sí que me toca, me quería adelantar antes, pero ahora sí. Buenas tardes, yo estoy encantado de estar una vez más aquí compartiendo con un público que viene en Zaragoza a escuchar sobre cosas que creo que tienen muchas miradas, muchas perspectivas, muchas comparaciones. Y por eso estoy agradecido una vez más a la Fundación Jiménez Abad la oportunidad que me ofrece de hacer en Zaragoza una cosa que suelo hacer en muchos países, que es utilizar una perspectiva comparada, utilizar el telescopio histórico para ver en realidad dónde estamos y por qué la historia puede ayudar a comprender algo dónde estamos. Y por supuesto es un placer también estar con mi amigo el profesor Serrano, José Mari. Así que gracias por estar aquí y espero dar una perspectiva que de entrada voy a citar a Hobsbawm para curarme en salud, ¿no? Porque de entrada no va a ser una mirada euroscéptica, sino una mirada desde la perspectiva de un historiador que ve que hay muchas Europas, ¿no? Yo llevo los últimos 4 años dando clases en la Central European University de Budapest, que es una universidad que creó Soros en inglés, el centro de Europa, pero donde hay fundamentalmente gente de los países del este, y las miradas del este de Europa son muy diferentes a las miradas del oeste o del occidente. Aunque nosotros nos creemos que somos el centro del mundo y el centro de Europa, hay miradas muy diferentes en el este. Y en realidad el este es esencial. La Primera Guerra Mundial empezó en el este, la Segunda Guerra Mundial empezó en el este, todo lo que celebramos hace 25 años empezó en el este. Aquellos que no quieran entender el este, pues lo van a tener muy difícil para entender Europa. Y además, aunque es verdad que no hay guerras, el punto conflictivo fundamental que hay en estos momentos, Rusia, Ucrania, una vez más aparece en el este. Así que, aparte de hablar idiomas, hay que comprender a los demás, hay que meterse en la piel de los demás para posiblemente no ser excluyentes, que es un poco la conclusión a la que hemos llegado en los últimos años. Y la cita de Hobsbawm, pues que los historiadores somos los recordadores oficiales de lo que otros quieren olvidar. Así que voy a sentirme un recordador oficial de cosas, aunque sé que al final algunos las pueden interpretar como que estoy en la tendencia del euroscepticismo, o eurocepticismo, que es absolutamente falso. Estoy viendo la ultraderecha subir con fuerza en los países del este, estoy viendo que la democracia está mostrando una fragilidad considerable, que no era un bien universal al que todos podíamos acceder y ya estaba eterno para siempre, no es un fenómeno eterno ni inmutable, y eso es preocupante desde la perspectiva histórica y es preocupante desde la perspectiva actual. Por supuesto hay un mito sobre Europa que a mí me gustaría que funcionara como todos los mitos. Los mitos se inventan, se reinventan, pero hay un mito en Europa que capitalismo más democracia es la base fundamental de Europa. Bueno, esto es un mito que funcionó en algunas partes de Europa durante solo unas décadas, a veces unos años. Es más, en países muy democráticos se eclipsó con la invasión nazi, se eclipsó en el periodo de entreguerras. No funcionó, aunque somos Europa occidental, en la península ibérica durante el 45 al 75. Hasta el 45 todo se había eclipsado, pero del 45 al 75 un país como este se perdió lo mejor de la tradición y lo mejor de la recuperación democrática de Europa. Portugal le pasó lo mismo y, por supuesto, todo el este de Europa hasta el año 89 no estuvo en ninguna tradición democrática. En realidad, salvo Checoslovaquia, prácticamente ningún país conoció algo que se pudiera llamar un régimen liberal, democrático, parlamentario mínimamente estable hasta el 89 en ningún país de Europa. O sea que desde ese punto de vista es verdad que hay una idea muy edificante de que Europa es la cuna de la democracia, pero hay un patrimonio, lo siento, hay un patrimonio que también es europeo, que se llama fascismo, hay un patrimonio que se llama comunismo y que han estado muy metidos y que han causado evidentemente verdaderas quiebras a la idea de la democracia. Bueno, si lo vemos desde esta perspectiva, el pasado nos trae también división, nacionalismo, racismo virulento. Es decir, la historia del siglo XX europeo es cuna del barbarismo también, y no solo cuna del liberalismo y de la democracia. Y no está tan clara que la disputa esa la ganara para siempre el liberalismo y la democracia, que es lo que veía Fukuyama en el año 89 y veía mucha gente con lo positivo que era al final del siglo XX. Yo ahí le doy la razón a la pequeña introducción o breve introducción
que ha hecho Pepe Tudela, ¿no? Si levantara la cabeza Unamuno, los noventatollistas españoles, aquellos que soñaron en que la idea fundamental de España tenía que ser estar en Europa, pues evidentemente pensarían que algo fundamental ha cambiado. Pero si levantara la cabeza Costa y se viera la corrupción y sería la quiebra de la democracia, diría que 100 años después oligarquía y caciquismo estaban también presentes en determinadas partes de la historia. En realidad, ¿qué es lo que quiero mostrar aquí? Pues que la historia no se repite, lo digo muchas veces, pero citando siempre una frase de Mark Twain, la historia a veces rima. No se repite, a veces rima, trae ecos, y hay gente que los escucha y hay gente que no. Y entonces, desde ese punto de vista, voy a trazar una línea de lo que yo creo que son los ecos que nos fastidian un poco en este momento la idea de Europa, ¿no? Europa pudo, desde ese punto de vista, ser visto como un continente de viejos estados, de viejos pueblos, y hay gente que cree que esto es así, pero en muchos aspectos Europa es un continente muy nuevo, inventado y reinventado constantemente. Voy a citar un pequeño párrafo de otro historiador, Matt Matsauer, que tiene un libro que se llama en inglés The Dark Continent. Aquí lo tradujeron como la Europa negra, pero en realidad continent en inglés excluye a Gran Bretaña, al Reino Unido, que no estaría en la Europa negra. Y voy a citar esta frase porque es solo de lo que pasaba en Europa antes de 1914, a la que celebramos el centenario de la Primera Guerra Mundial, y creo que resume perfectamente lo que estoy diciendo, y además es una especie de autobiografía personal. En España, como hemos sido a la fuerza bastante provincianos, nos expulsaron a todos los que eran diferentes a nosotros, hemos salido menos salvo con las emigraciones, no tenemos esta tradición de cruce de razas, religiones y naciones, pero miren lo que dice Matsauer. Mire lo que dice Matsauer, un historiador que viene de los Balcanes, que ahora está en Columbia, en la Universidad de Columbia. Y dice, cuando mi abuela, voy a citar todo el texto, cuando mi abuela nació en Varsovia, era parte del imperio zarista. Trieste pertenecía a los Habsburgo y Salónica a los otomanos. Los alemanes gobernaban a los polacos, los ingleses a los irlandeses y Francia a Argelia. Es decir, hay aquí un mapa que cambia radicalmente a partir de 1914, en una guerra brutal que nadie esperaba. Pero seguimos. En ningún lugar de Europa en 1914, hay que poner la excepción de Finlandia, que en 1906 la habían alcanzado, en ningún lugar los adultos de ambos sexos votaban, salvo en Finlandia, es decir, estamos hablando de hace 100 años. En ningún lugar los adultos de ambos sexos votaban. Y había pocos países en que los parlamentos prevalecían sobre los reyes. Fíjense en esta expresión. Había pocos países en los que los parlamentos prevalecían sobre los reyes. Eso quiere decir que había imperios autocráticos, autoritarios, por encima de monarquías democráticas que, en realidad, el único ejemplo, salvo en algún país del norte determinado, era muy importante, era el Reino Unido. En definitiva, y acabo la cita, la democracia moderna, con la que el Estado-Nación está tan estrechamente asociado, es básicamente el producto de los experimentos internacionales y nacionales que siguieron a la quiebra del viejo orden en Europa en 1914. Bueno, creo que esta es una percepción muy del este y muy poco del oeste, y muy cuando uno va a Estados Unidos y se encuentra en las universidades que le dice, yo nací en tal sitio, mi abuela venía de tal sitio, mi abuelo vino, yo después me eduqué, crecí allí, tengo la nacionalidad y al final he acabado aquí. Y tú le dices, pues mira, yo soy español y hace 500 años mis abuelos ya vivían en el mismo sitio. Ahí me da envidia esa imagen de telescopio que pueden trazar la mayor parte de estas familias, pero evidentemente te ilustra muchísimas cosas que nosotros no hemos pensado nunca, ¿no? Aquello fue un desastre, la Primera Guerra Mundial, que cambió, esa es la verdadera línea divisoria de Europa. Fue un desastre, 65 millones de hombres movilizados. Esto es algo sin precedentes. Las guerras hasta ese momento habían sido guerras de militares, ahora la población civil entra a formar parte de las guerras y de qué forma. La separación frente-retaguardia desaparece. Más de 8 millones de muertos, un tercio ya civiles. Un tercio de los muertos en la Primera Guerra Mundial ya son civiles. En la Segunda Guerra Mundial son 2 tercios los civiles. Esto es algo impensable en las guerras decimonónicas. 21 millones de muertos, o sea, de heridos, excombatientes que se veían en todos los sitios
en forma paramilitar, mutilados, el fenómeno Arditi en Italia, el fenómeno de las Freikorps en Alemania. Es decir, estamos hablando de que entre las ruinas de Europa, yo no creo que ahora tenga ninguna comparación, estoy trazando una línea histórica para llegar al presente, lo que estoy diciendo es que entre las ruinas, justamente en ese momento, hubo políticos, alternativas que prometieron todo, una reconstrucción de Europa. Y ahí apareció el fascismo y el comunismo. Y aparecieron visionarios, lo digo por si tiene algún paralelismo con la actualidad. Aparecieron visionarios que hablaron de rehacer y reconstruir absolutamente todo. Y, por supuesto, todo significó destino imperial, raza, genocidio, holocausto, gulag. Significó muchísimas cosas nuevas. Es más, es que hubo que inventar términos que ni existían en el diccionario a partir de ese momento. La tercera cosa que yo quería traer aquí es que la experiencia del 39 al 45, tan desastrosa, llevó a una mayor conciencia democrática. Eso está clarísimo. La movilización paramilitar comenzó a disminuir. Los partidos institucionales se hicieron claramente democráticos y está clarísimo que Europa cambió, Europa occidental. Yo siempre digo que la gran excepción de la historia de España no es la República, no es la Guerra Civil, no es el atraso que los economistas han mostrado que no lo era tanto, sino las 3 décadas que nos perdimos entre el 45 y el 75, que son 3 décadas claves del Estado benefactor, 3 décadas claves de la sociedad civil democrática, 3 décadas claves de educación política democrática, y España pasó por ellas. Cuando estaban los Willy Brandt, los Olof Palme, ¿qué políticos teníamos en aquel momento en España? Cuando muere Franco, ¿quién estaba en España en aquel momento haciendo política? Después salió una persona muy interesante que se llama Suárez, que es una especie de excepción en el inicio de la transición. Creo que esto hay que verlo desde esa perspectiva. Y además la Guerra Fría puso también límites a la democracia desde el este, clarísimos. Una vez más, estoy en una frase interesante. La gente que cree que la Europa es democrática, que se vaya a los países del este hasta el año 89. ¿Y cómo ha pesado eso en la actualidad? En España hay muy poca nostalgia por el franquismo, pero en Europa del Este, nostalgia por el comunismo aparece. Y hay ejemplos de ultraderecha clarísimos como Jobbik en Hungría, que tiene el 20% del electorado, por cierto, que ahora es euroescéptico, pero además quiere conexión con Putin, o sea que es el colmo, el anticomunismo alabando y enlazando con la historia rusa y con Putin, cuando fue realmente Rusia el gran enemigo de la transición en Hungría, ¿no? Creo que esto es algo que hay que mantener, es decir, frente a la quiebra, frente a lo que hemos visto en Occidente en muchos momentos, tiene que haber algún tipo de estrategias. El cuarto punto. Es verdad que Europa fue revitalizada después del 89. Es verdad que parece un momento, si yo trazara este gran telescopio a finales del siglo XX, estaríamos hablando de efectos positivos, ¿no? La desaparición, se había dejado atrás todo esas líneas de exterminio, esas líneas de conflicto, de raza, de religión, de naciones. Todo eso parece, evidentemente, que estaba atrás. Lo que hay que preguntar, y ya voy al presente, es qué tipo de democracia hemos sabido construir 25 años después. ¿Qué tipo de democracia han sabido construir en el este y hemos sabido construir en España? Y adelanto una cosa que la digo muy a menudo en perspectiva histórica. No creo que los vicios de la democracia actuales en España sean herencia de la transición, son vicios de esta democracia. Y los historiadores no cambiamos la historia según lo que pasa en el presente. Los historiadores tampoco tenemos imágenes fijas del pasado, pero no podemos estar sometidos a todo lo que se dice desde el presente. Por ejemplo, a una revisión profunda de la historia, porque la democracia, de la historia de la transición, porque la democracia en estos momentos no funciona bien, ¿no? Desde ese punto de vista, creo que la gran pregunta es ¿qué democracia hemos sabido construir en Europa en los últimos 25 años para que haya gente que cuestiona la idea de Europa? Para que haya gente en el este que está clarísimamente desencantada de todo ese proceso, para que haya evidentemente fenómenos en la sociedad española antipolíticos,
anti-establishment, que eran desconocidos en los primeros años, por supuesto, de la transición, cuando había todas expectativas y todas esperanzas, y por qué la corrupción política ha aparecido ya no solo en los países católicos frente a los países protestantes, sino que es un hilo conductor de muchísimos sitios dentro de lo que es en estos momentos la democracia. Bueno, yo creo que hay que pensar mucho en esto, porque frente a ese balance tan positivo, el nacionalismo y el populismo están llamando de nuevo a las puertas. La nación-estado, que yo no digo que sea un desastre, porque esa misma nación-estado que fue un desastre antes del 45, ayudó a equilibrar Europa después del 45. O sea, que nadie piense que en la historia hay esas fotos fijas de fenómenos inmutables. Yo no estoy diciendo que la nación-estado sea algo malo. Lo que estoy diciendo es que cuando se pensaba que esto estaba superado, nos hemos encontrado con Escocia, con Cataluña y con más divisiones en el este. Desde ese punto de vista, la historia está avanzando en estos momentos por otros puntos, ¿no? Hay que mirar también que Europa no tiene el papel central en el mundo internacional que tuvo en los inicios de la Guerra Fría, o hasta los inicios de la Guerra Fría. No lo tiene. Y esto no quiere decir que hayamos sido tontos para perderlo, o que hayamos sido ignorantes de la historia para perderlo. Sencillamente que de la misma forma que el capitalismo cruzó el Atlántico después de la Primera Guerra Mundial de Europa a Estados Unidos, está cruzando el Pacífico ahora. Y está cruzando el Pacífico con un capitalismo claramente autoritario, China, que es evidente que es una alternativa absoluta a todo lo que concibió el capitalismo decimonónico del siglo XX en Europa. Es decir, con la historia reciente se puede hacer el ejercicio de cómo el presente se parece al pasado, pero también cómo difiere de él. Y entonces, desde el punto de vista de lo que decía antes Pepe Tudela, lo que hay que mirar es sobre todo qué difiere del pasado para poder asentarnos en esto, y desde el punto de vista de otra gente está mirando los ecos del pasado. Esta es una pregunta muy recurrente. Yo este año he dado varios cursos sobre el centenario de la Primera Guerra Mundial, el máster en la universidad, en la Central European University, y hay una pregunta que siempre sale. ¿Se parece esto al 14? ¿No? Y otros te dicen, ¿se parece esto al 39? Y otros te dicen, ¿y se parece esto al 89? Y en realidad a lo que se parece esto es al 2014. Y lo que hay que explicar es por qué lo que tenemos en el 2014 puede tener ecos del pasado, pero la sociedad civil europea o las sociedades civiles podemos cambiarlo, o podemos modificarlo, o podemos consolidarlo, ¿no? Lo cual quiere decir que en toda visión euroescéptica hay una especie de determinismo de que las soluciones solo pasan de una forma catastrófica o apocalíptica, o con algún partido que viene y que va a cambiar todo, que va a cambiar absolutamente todo de arriba abajo. Bueno, cualquiera que mira la historia se da cuenta de que cuando alguien dice eso, detrás peligro, ¿no? Peligro absoluto. Por lo menos en la historia, a lo mejor me equivoco, en el futuro no lo es, pero la historia lo ha sido, ¿no? Luego, esta tendencia a hablar de Europa olvidando o negando esa otra Europa negra de que habla Max Sauer, la tendencia a matarse, a aniquilarse. Porque la pregunta fundamental durante muchísimo tiempo es ¿qué tuvieron los europeos que se mataban entre ellos tanto? Porque entre el 14 y el 45 no pasó otra cosa. Ya sé que ahora no, pero cuidado, cuando Fukuyama lanzó la idea de que este es el fin de la historia, en los años 90 hubo genocidio en los Balcanes y la mayor parte de los países de Europa se lavaron las manos. Cualquiera que sepa algo de política internacional se dará cuenta del papel que tuvo Clinton en aquel momento. Clinton desde Estados Unidos. No Alemania, no Gran Bretaña, no Francia, por supuesto no España, que no tenía nada que ver en el gran mercado internacional del momento. Luego, lo que estoy diciendo, hay límites en la historia de Europa a esta imagen modélica de Europa. Hay límites fundamentales y los tenemos que conocer. Yo no estoy diciendo que esos límites pesen para fastidiar todo. Lo que estoy diciendo es que hay que conocerlos. Y que para conocerlos no hay que engañar, no hay que buscar una reinvención de la historia, sino que para conocerlos, evidentemente, lo que hay que hacer es leer, lo que hay que hacer es debatir, lo que hay que hacer es pensar analíticamente. Y lo siento mucho, pero en la sociedad española, no voy a otras sociedades para no confirmar esto, en la sociedad española el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, entre la gente que sale en la televisión, entre la gente que discute, debate, pues está por los suelos. Yo creo que hubo una aceleración de la historia, del año 39 al 45, del 14 al 45, hay una aceleración de la historia y ahora en cierta forma la hay también. Porque ¿quién se atreve a predecir lo que va a pasar pasado mañana?
Yo en el 89 no, pero en el 99 me atreví a decir lo que iba a pasar pasado mañana. Ahora no me atrevo a decir lo que va a pasar pasado mañana. Es decir, hay una aceleración de la historia, como hubo una aceleración de la historia en aquellos años. ¿Y qué es una aceleración de la historia? Pues que imperios que no habían cambiado en 300 años, de la noche a la mañana se fueron al garete. Los Romanov llevaban 300 años. Habían celebrado en el año 16, a bombo y platillo, los 300 años de dinastía. ¿Cuántos llevaban? ¿Cuántos llevaban los otomanos? ¿Cuántos llevaban los bizantinos? ¿Cuántos llevaban los Habsburgo? Y de la noche a la mañana cayeron. Una aceleración clarísima de la historia. Voy a ir cerrando. Yo creo que esa idea visionaria de rehacer, reconstruir Europa, que algunos tienen ahora, es una cosa que ya ocurrió en el pasado. A mí cuando me dicen ¿dónde está la solución? Yo creo que hay que mirar a la Europa del 45 al 75 en los países occidentales. Hay que mirar a la Europa que inventó el Estado social de derecho, el Estado de los beneficios. Hay que mirar a la Europa que dio posibilidades de cultura a amplias capas de la sociedad. Hay que mirar a la Europa que recuperó con políticos responsables desde Adenauer a Kohl, a Palmer, a Willy Brandt, a esos políticos responsables, la mirada que hicieron en aquel momento, ¿no? Yo vuelvo a un tema que planteo muchísimas veces, es que no solo los políticos, hay gente que no lee nunca un libro, y sin leer un libro no se puede ser un privilegiado mandando o teniendo poder. Entonces, desde ese punto de vista, lo siento, pero esta es un poco la realidad. Lo planteo también muchas veces en los últimos tiempos. Toda esta gente que le cogen con dinero, con corrupción, al final, ¿en qué emplean los cientos de miles de euros o los millones de euros? En yates, en pisos. Aún no he visto a nadie que diga, mira, con los euros que ganó llevó a su hijo a hacer un máster a la mejor universidad del mundo. Aún no lo he visto. Siempre detrás hay lo mismo, viajes, comidas, coches, aspirar, una cultura del dinero. Creo que hay que recuperar aquellos años de redistribución de la riqueza a través de políticas fiscales. Que esa fue la Europa del 45 al 75. Y esa es la que nos costó tanto a nosotros coger el tren, ¿no? Y por eso cuando lo cogimos, evidentemente nos dio tanto gusto cogerlo, por mucho que ahora haya una quiebra. Luego, ¿qué ha pasado en los últimos años? Pues que la globalización de los mercados financieros ha dejado la política aparte. Los políticos han subordinado a los mercados. Y hay gente que me dice, ¿esto ha sido siempre así? Pues no. Roosevelt, por ejemplo, en los años 30 en Estados Unidos es un ejemplo muy claro de que había políticas económicas que no se subordinaban claramente a los mercados, ¿no? Acabo, porque sé que vamos con el tiempo justo y además siempre he creído que lo que se puede decir en media hora o en 20 minutos mejor que se diga en una hora, además no se aburre a la gente y entonces todo va muy bien, ¿no? Yo creo que la democracia no tiene enemigos enfrente, ya no los tiene enfrente la democracia. Yo creo que el comunismo y el fascismo como enemigos de la democracia han desaparecido, pero la democracia los tiene dentro. Los tienen los políticos, los tienen los medios de comunicación, los tiene la sociedad civil, ¿no? Desde ese punto de vista creo que hay que cuidarla porque está resultando muy frágil. Y vuelvo a este tema, lo cual no quiere decir que la ultraderecha no sea un peligro. La ultraderecha ya no es la de los años 20 o 30, no tiene que ser antidemocrática, antiparlamentaria. Lo que estoy diciendo es que los enemigos de la democracia están dentro. Además, estoy diciendo también que Europa, desde ese punto de vista, aunque es verdad que soñamos con una Europa muy grande, económicamente sí que ha sido una unidad. Políticamente no está tan claro y culturalmente menos. O sea que desde ese punto de vista nadie puede hacer una visión de Europa donde la economía, la cultura y la política han caminado juntos. No estoy diciendo que esto nos vaya a fastidiar de nuevo el presente. Lo único que estoy diciendo es que hay que conocer la historia para saber que esto es muy multicultural, muy multinacional y que desde ese punto de vista no estaría mal recuperar lo mejor de la tradición europea cuando multiculturas y multinaciones han sabido sobrevivir, ¿no? Creo que este es un poco el asunto. ¿Por qué aparece todo esto con fuerza? Porque hay una crisis profunda, evidentemente. La crisis profunda. Yo la he visto, por ejemplo, en algunos países del este que entraron también en el mercado común en el año 2004. Hungría entró con una fuerza y con unas ganas tremendas. Y años después, ¿dónde está Orbán?
¿no? Un político que era un liberal en la transición del comunismo a la democracia, que tenía 25 años en aquel famoso entierro de Nachi, en el 89. ¿Dónde está Orbán en la actualidad, ¿no? Pues cambiando lo que haga falta para dominar, cambiando, controlando los medios de comunicación, quitándole la vista a Europa, creando un ambiente antieuropeo en muchísimos círculos empresariales y mediáticos. En Hungría creo que tenemos que llamar la atención. Y si alguno cree que la situación a los problemas de todo lo que tenemos es la federación o el federalismo, pues podemos encontrar ejemplos positivos, pero podemos encontrar también un ejemplo absolutamente desastroso que fue la Yugoslavia de los años 90. O sea que vuelvo al tema anterior, no estoy fastidiando a nadie, me estoy haciendo de recordador oficial de cosas que la gente quiere olvidar. Muchísimas gracias.